Interroga al que orgullosamente sabe que será saciado en su saber. Esta rebeldía, este orgullo, esta arrogancia, en fin, esta violencia que subyace en la interrogación es, por supuesto, totalmente inútil, toda vez que no facilita la liberación del hombre de su encadenamiento a las formas ilusorias de la materia. El error moral de la interrogación como medio para conocer, se evidencia en toda su absurda contradicción cuando el hombre afirma el derecho a preguntar, es decir, cuando establece que es jurídica y moralmente lícito el obtener conocimiento por la interrogación. Porque si es lícito y hasta aconsejable practicar la interrogación, sin límites ni vallas morales hacia la cosa cuestionada, sin tabúes, no tardaremos en ver al hombre fieramente plantado cara a cara con Dios interrogándole, posibilidad absurda que conduce inevitablemente a la negación de Dios, ateísmo, a confesar la imposibilidad de esta pregunta, agnosticismo, o a las más perturbadoras hipótesis que son solo eso, respuestas probables pero no verdaderas. Respuestas. La gnosis, corriente filosófica a la que se refirió bastante Belicena Vilca, afirmaba la posibilidad de salvarse por medio del conocimiento, gnosis, pero este conocimiento no debía ser obtenido de manera racional. Como decía Serge Hutin, la gnosis, posesión de los iniciados, se opone a la vulgar pistis, creencia, de los simples fieles. Es menos un conocimiento que una revelación secreta y misteriosa. La gnosis constituye, una vez que ha sido alcanzada, un conocimiento total, inmediato, que el individuo posee enteramente o el que carece en absoluto, es el conocimiento, en sí, absoluto, que abarca al hombre, al cosmos y a la divinidad. Y es sólo a través de este conocimiento, y no por medio de la fe o de las obras, que el individuo puede ser salvado. Existe entonces otra vía para conocer, y, aunque una conspiración oscurantista haya borrado de la historia oficial a la gnosis y su sabiduría iniciática, fue a la manera gnóstica que hallé la solución para comunicarme con la voz. Es que efectivamente hay una forma de obtener conocimiento más allá de la razón, sin caer en la mecánica de la pregunta y la respuesta, de la comparación y la conclusión, del análisis y la síntesis, en fin, de la dialéctica. Y es sumamente sencilla. Consiste en disponer el espíritu para recordar, en forma análoga a la actitud asumida por la conciencia cuando busca un recuerdo en la memoria. En este caso no se trata de adoptar una postura contemplativa, de mente en blanco, sino de una acción dinámica, que busca, sin preguntar. La sabiduría de comprender esto estriba en aceptar el hecho de que la conciencia es orientable, direccionable, hacia zonas de la mente. Cuando deseamos recordar algo, la razón puede interrogar o no, pero el recuerdo viene inexorablemente. Por ejemplo, ¿qué corbata usé en la fiesta de Juan Pérez? Y la respuesta viene automáticamente, la corbata verde. Pero seamos sinceros, es una verdadera respuesta, la obtenida, o cuando quisimos saber qué corbata usamos dispusimos la mente a buscar el recuerdo de la 525 fiesta en lo de Juan Pérez y este recuerdo apareció en la conciencia como una imagen que fue prontamente traducida por la razón en forma de proposición, la corbata verde. Porque si en lugar de preguntar, simplemente evocamos el recuerdo de la corbata usada, esta aparecerá, sin ser necesariamente la respuesta a una pregunta ni tampoco una proposición. Cuando comprobé esto y verifiqué fehacientemente que al recordar, la conciencia se dirige hacia el recuerdo, dispuse análogamente mi espíritu para dirigirse a la voz. Al principio no tuve éxito, principalmente porque la razón interfería con dudas y escepticismo, pero cuando me concentré bien y pude recrear en la mente los momentos fugaces en que la voz irrumpió, entonces comencé a progresar. La voz había aparecido y desaparecido en un instante, con una velocidad mayor que el más veloz de mis pensamientos, al punto que, a veces, no solía distinguir claramente sus palabras, por eso es que debía concentrarme mucho, y evocar el recuerdo, solo evocar, no interrogar, disponer la conciencia para que sobrevenga el recuerdo y permanecer en total inmovilidad espiritual. El que entienda comprenderá que no se trataba de una actitud contemplativa sino de una actitud enérgica, de energía, similar a la del guerrero un instante antes de descargar el brazo con la espada, plena de fuerza potencial. En la contemplación hay paz, quietud, en la evocación energía expectante. El procedimiento empleado con éxito puedo explicarlo así, recreaba en mi espíritu el momento en que apareció la voz. Trataba que este recuerdo fuera lo más exacto posible, es decir, que me transportara psicológicamente al clímax vivido durante la experiencia. Entonces se presentaba la voz, el recuerdo de la voz, tan velozmente como recordaba que había aparecido. Pero entonces, utilizando el recientemente descubierto poder orientador de la conciencia, dirigía hacia la voz, repito, como quien recuerda, y lograba así ampliar imperceptiblemente el tiempo de manifestación de la voz.
Surgía la voz en el recuerdo y yo trataba de ceñir el recuerdo en torno a ella, recortando lo accesorio, concentrándome solo en ella, tratando de convertir la fugacidad en permanencia, sin que por esto perdiera en algo su dinámica vocal. Así iba logrando, cada vez más, seguir el mensaje de la voz desde su aparición hasta su extinción. La aparición, comienzo, no me preocupaba, pero sí la extinción, pues iba ampliando cada vez más el momento último de la voz, hasta que llegué a oír, con total nitidez el tono final, el límite preciso entre la voz y el silencio. Llegado a ese punto sentía en la conciencia, de tan dirigida hacia la voz, como si hubiera una prominencia cónica y aguda, como un embudo visto desde el lado en que se vuelca el líquido. La voz había penetrado en mi mente por un punto, el oído interior, y hacia allí apuntaba el vértice del cono psíquico en que se convertía la conciencia al perseguir tenazmente el instante de la extinción final del mensaje. Fui practicando esta suerte de evocación selectiva cuando, al examinar, de algún modo hay que decirlo, el cono psíquico, de pronto me vi precipitado en un túnel ligeramente espiralado y vaporoso, como un vórtice de energía brillante y lechosa que pronto concluyó con una imagen perfectamente definida y nítida. Podía verla y oírla a la vez, pues de ella era de quien brotaba la voz. 526 Siguiendo la voz en su extinción, como un eco, había arribado a su fuente de origen y esta era deslumbrante y cegadora. Provisto ahora no solo de un oído interior sino también de una visión interior, participaba absorto de una excelsa imagen ígnea. Porque aquel maravilloso y sabio verbo no era emitido por garganta alguna, ni provenía de una entidad humana o tan siquiera antropomorfa. Simplemente brotaba de una lengua de fuego que titilaba rítmicamente acompañando el devenir del verbo. Oh fuego helado y rutilante, Dios es testigo que en ti he reconocido la divinidad del espíritu hiperbóreo. De frente a esa presencia divina, hecha de fuego, voz y sabiduría, no cometí la necedad de interrogar, ni tuve sorpresa o deseo de saber o comprender. Una salvaje alegría, un gozo primordial me fue invadiendo mientras el logos ígneo resplandecía bajo la mirada interior. Y ese júbilo inefable obedecía a una certeza, había recobrado algo perdido hacía mucho tiempo, no sabía decir cuándo ni dónde. Pero con seguridad de eso se trataba, pues la flamígera presencia no me era desconocida, aunque de algún modo misterioso yo la había olvidado hasta ese momento. Y la alegría del reencuentro colmaba mi espíritu de un placer indescriptible. Ignoro cuánto duró aquel primer éxtasis, pero recuerdo claramente el conocimiento que quedó en mi conciencia como un estrato sedimentario al fin de la experiencia. Digo conocimiento porque al conectarme telepáticamente con la misteriosa voz, accedía a un torrente de sabiduría, no sabría llamarlo de otro modo, que al penetrar en el espíritu disolvía toda duda, tornaba inútil cualquier interrogante y reunía y sintetizaba los opuestos. Esto sucedía así porque la voz, auténtico logos, cuya substancia la constituía el fuego y el verbo, transmitía su palabra por el solo hecho de entrar en contacto con ella. ¿Y qué decía la voz en aquella ocasión? Sería una torpe pretensión intentar describir con palabras semejante experiencia trascendente, pero correré este riesgo y breve e imperfectamente resumiré las partes esenciales del mensaje. Yo soy un ser perteneciente a la antigua raza que llegó a la Tierra con Lucifer hace millones de años. Me han llamado ángel, pero esa es una denominación ambigua. He sido uno de los grandes guías hiperbóreos y como tal me has conocido tú en un pasado remoto que, sin embargo, es siempre presente en el misterio de la sangre pura. Por mi nombre hiperbóreo debes llamarme, Kiev, pues así me conocerá nuevamente la humanidad al final de la edad oscura o Kali Yuga. Estás unido a mí, como otros innumerables espíritus encadenados por el símbolo del origen, el lazo que vincula lo creado con lo increado. Tú, y cualquiera de ellos, puede llegar hasta mí y hasta el origen de la raza del espíritu, resolviendo el misterio del laberinto, atravesando la ilusión de las formas creadas, remontando el sendero de la sangre pura, como has hecho ahora sin comprenderlo. Allí, en el origen, existen otros seres como yo, pertenecientes a la raza del espíritu, a quienes también han llamado ángeles. Pero, en verdad, todos procedemos de Venus, de la puerta de Venus. Puedes comunicarte cuando quieras conmigo ahora que sabes regresar al origen siguiendo el sendero de la sangre pura, pero no debes hacerlo en tanto no hayas conseguido comprender el misterio del laberinto y seas dueño del espacio y del tiempo. En caso contrario mi presencia actuará como una droga 527 que adormecerá tu incipiente conciencia espiritual. Eres víctima del gran engaño. Crees ser y casi no existes más allá del capricho de Jehová Satanás. Mientras no regreses conscientemente al origen, allí donde ahora estás sin saberlo, no debes venir a mí pues podrías extraviar el camino. Primero debes ser lo que ya eres, debes retornar al principio desde donde nunca has partido, recuperar el paraíso que jamás perdiste. Cuando resuelvas este misterio, marchando por el camino del laberinto y llegando a la salida, recién podrás decir yo soy.